Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos amas, al tiempo que tú planeaste primero y nos salvaste a nosotros de entre las muchas personas de este mundo, y nos diste la vida eterna, la gloriosa de poder entrar en tu reino, un precio. Agradecemos esta gran gracia. En este tiempo, nosotros que hemos sido rescatados mediante la sangre preciosa del Señor, estamos reunidos delante del Señor, su gran gracia y amor. Gracias por habernos permitido tener la comunión santa en el Señor aprendiendo la palabra. Nosotros creemos en que en este tiempo está con nosotros el Señor. Cada uno de nosotros, nos con tu mano misericordiosa y llénanos abundantemente con la bendición, la vida, la palabra y la obra del Espíritu Santo. A nosotros, como hijos de Dios, haznos obrar correctamente y haznos predicar la palabra asombrosa que nos dio el Señor a las almas que todavía no la conocen. Y sigue ayudándonos para que siga llevándose a cabo la obra de Dios, para que muchas almas sean salvadas. A nuestras iglesias de todo el mundo y a todos los hermanos que predican el Evangelio en dificultades, guardando su fe, acompáñales con una gracia más grande y el poder del Espíritu Santo, para que prediquen el Evangelio con más valentía en las dificultades y puedan cumplir la gran obra de Dios. A uno que está enfermo y débil, sujétales con tu mano misericordiosa. Pedimos que les ayudes para que ninguno tropiece. Señor, que en cada momento nos das la palabra necesaria y nos enseñas el camino correcto. En este momento también, enséñanos y haznos saber tu gracia y la voluntad santa dirigida a nosotros y las cosas que debe hacer el cristiano. Encomendamos todo este tiempo al Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos en San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. Desde el versículo 26. Desde el versículo 26 hasta el 33, les leo yo. San Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta ahí.
tenido el retiro de verano y de primavera y los seminarios que se realizan en cada iglesia, y mundialmente se predica el Evangelio y por consiguiente muchas almas nuevas reciben la salvación. Y son una gran alegría y gloria para Dios y gran alegría y consolación para nosotros. Y nosotros que somos salvos todavía no conocemos bien cuán asombrosa es la verdad de que hayamos recibido la salvación entendiendo la gracia de Dios. Es lo mismo que cuando nosotros recibimos un regalo y no conocemos qué valor tiene ese regalo, qué valioso es. Nosotros, mientras aprendemos la Biblia, conocemos cada vez más cuán valiosa es la gracia y la salvación que nos ha dado Dios. Y según entendamos más esto, la gracia y la felicidad abundará en nosotros. Y esto se convierte en el motor de nuestra vida cristiana. Y las personas que no han entendido la gracia de Dios, por más que se esfuercen en su vida religiosa, no podrán obedecer verdaderamente a la palabra de Dios y no podrán agradar a Dios. Esto es porque la voluntad y el esfuerzo humano es muy débil y tiene un límite. Y no puede satisfacer el corazón de Dios que desea las cosas perfectas. Y solo la persona que entiende la gracia de Dios y es feliz y da gracias puede agradar a Dios. Y también puede obedecer verdaderamente a la palabra de Dios. Y que la vida cristiana del salvo vaya creciendo, podemos decir que significa que cada vez entiende más la gracia de Dios y cada vez más abunda la felicidad y el agradecimiento. Y un bebé, conociendo a sus padres que le han dado a luz y sabiendo que sus padres le aman, es feliz y eso, pero y no conoce cuán grande y asombrosa es esa gracia. Por eso, hay veces que se olvidan de esa gracia de los padres con la que le han criado y se han esforzado. Y el corazón de agradecimiento y obediencia desaparece y se convierte en la preocupación de los padres. Y según el entendimiento de esa grande y asombrosa gracia de Dios, y según el corazón de agradecimiento que tengamos, podremos agradar a Dios y obedecer a Dios, y podremos vivir correctamente como hijos de Dios. Por eso, no solo las personas que han recibido la salvación nuevamente, sino nosotros también que hemos recibido la salvación y estamos viviendo la vida cristiana, como todavía no conocemos cuán grande y asombrosa es la gracia que nos ha dado Dios, continuamos con el título de El mayor regalo de Dios al hombre. Y les seguiré hablando sobre cuán grande y asombrosa es la salvación que nos ha sido dada. Como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una salvación tan grande y asombrosa que dice una salvación tan grande. Cuando dice tan grande se refiere a cuánto nos ama Dios y qué plan tenía para salvarnos y cuán grande y asombrosa es la gracia que da Dios el Creador a los pecadores miserables. Por eso dijo una salvación tan grande. Y si descuidamos esta salvación tan grande, descuidar se refiere a que no tenemos interés y pensamos que la salvación no tiene valor y no tenemos interés. ¿Y cómo escaparemos del juicio de Dios?
porque el juicio de Dios no se recibe por tener muchos pecados, sino que ese gran regalo que es la gracia de Dios con la que perdonó a todos los pecadores, ese regalo gratis, si lo descuida y lo rechaza, en la Biblia dice que por eso recibe el juicio de Dios. Y también las personas que han recibido la salvación, pienso que viven mal la vida cristiana porque han recibido esa salvación tan grande, pero no la consideran valiosa y no tienen agradecimiento y la descuidan. Y cuanto más sepan cuán grande y valiosa es la salvación que han recibido, también considerarán valiosa la salvación que reciban otras personas. Y como dice en San Mateo capítulo 18, versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Uno de estos pequeños se refiere que por más que tenga muchos pecados, o sea, una persona insignificante en este mundo, en su interior tiene el espíritu creado a la imagen de Dios, y Dios, amando ese espíritu, ha dado una gracia muy grande para salvarle. Y si ha recibido la salvación, con esa gracia debe de considerar valiosa la salvación de otra persona como la suya. Pero la persona que no tiene mucho interés en la salvación de otro espíritu, podemos decir que tampoco considera valiosa la salvación que ha recibido él. Porque la persona que considera valiosa su vida, también considera valiosa otras vidas. Por eso dijo una salvación tan grande. Y si vemos en Salmos, se repite la palabra, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y como dice, son maravillas para con los hijos de los hombres. Pero las personas no conocen las maravillas grandes y asombrosas y viven por las cosas vanas de este mundo. Si leemos en Isaías capítulo 55, versículos 1 al 5, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Se refiere a que recibamos la gracia que es gratis. Los sedientos, las personas de este mundo, están sedientos por algo. Y como el sediento busca el agua y el hambriento busca la comida, y deambulan continuamente para buscar una satisfacción. Pero Dios nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Las personas que se esfuerzan y trabajan toda su vida para obtener las cosas vanas de este mundo, ¿por qué se esforzarán por las cosas vanas que no son pan, que no sacian y no dan la felicidad verdadera? Y nos está diciendo continuamente, oídme atentamente y comed del bien. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Jesús también dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor está invitando a las personas de este mundo que están trabajados y cargados y en sufrimiento para darles la libertad, el descanso verdadero y la paz. Pero las personas, sin saberlo, deambulan buscando las cosas vanas de este mundo. Salomón, después de disfrutar todas las cosas del mundo, dice continuamente en Eclesiastés que es vano como intentar coger el viento.
por esas cosas vanas, como intentar coger el viento, buscan esas cosas vanas y se mueren, y perecen eternamente porque rechazan la gracia eterna de Dios y el gran regalo de la salvación. Pero nosotros hemos recibido esa salvación de Dios tan grande y asombrosa. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, esa gracia significa gratis, sin precio, un regalo, es lo mismo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros hemos recibido este regalo tan grande y asombroso. Pero, ¿cuál es ese regalo? Como les he dicho, no es algo simple. Una persona preparó una comida y puede haber mucha variedad de comida que esté buena, ¿no? Como cuando vamos a un buffet, hay comida de todo tipo de sabor y nutrientes y mucha comida variada. Y hemos recibido un regalo, pero no es un solo regalo, sino que es un set de regalos. Al igual que esto que nosotros hayamos recibido la salvación, no es algo simple, porque están incluidos regalos que todavía no hemos entendido bien. En una palabra, un set de regalo. ¿Cuál es el regalo más grande que le ha dado Dios al hombre? Lo hemos recibido, pero les voy a decir unas cuantas de ellas. Como dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención se refiere a que la deuda que tenía, el castigo y la maldición que debía recibir, lo pagó por mí. Eso es la redención. Por esa maldición y castigo que debía recibir, el unigénito de Dios, que no tiene pecado, murió por mí. Fue avergonzado y sufrió por mí, y derramando su preciosa sangre, perdonó nuestros pecados eternamente. Eternamente. Y eso es lo primero que hemos entendido. El unigénito de Dios creador que creó todo el universo murió por un pecador como yo. ¿Pueden entenderlo? No se puede, ¿verdad? Pero es la verdad. No está inventado. Que Dios se haya hecho como hombre es para hacer al hombre como Dios. La razón por la que dejó su trono alto y glorioso para venir a este mísero mundo es para salvar a los pecadores miserables y subirles a la gloria en las alturas. Como les conté el domingo pasado, en Salmos capítulo 8 y Hebreos capítulo 2 dice que Jesús es mayor que los ángeles. Y Él, que en realidad es el Creador y el Hijo de Dios, por un momento se hizo menor que los ángeles. Dios es mayor que los ángeles, y los hombres son menores que los ángeles. Y durante 33 años se hizo un hombre menor que los ángeles, como un pecador. Y recibió la maldición, el juicio, la vergüenza y el sufrimiento que debían recibir los pecadores, y murió por ellos. ¿No es una gracia tan asombrosa? Nosotros no podemos entenderlo. ¿Por qué Él, que es mayor que los ángeles, se hizo hombre menor que los ángeles? Los hombres están muy por debajo de los ángeles. Cuando decimos ángeles pensamos en algo glorioso, y es verdad, son la presencia más gloriosa después de Dios, son los que tienen más poder después de Dios. Pero se hizo hombre menor que los ángeles y murió, y volvió al lugar glorioso mayor que los ángeles, para salvar a los hombres que son menores que los ángeles y llevarles al puesto de Dios mayor que los ángeles, al lugar glorioso.
Por eso si vemos en Hebreos capítulo 2 versículo 10 dice muchos hijos. Jesús era el unigénito, pero mediante su muerte nacieron muchos hijos. Como el grano de trigo muere y lleva muchos frutos, Él lleva a muchos hijos y les hace entrar en la gloria. La obra de salvación de Jesús es salvar al pecador que va al infierno y hacerle hijo de Dios. E hizo nacer a muchos hijos y les hizo entrar en la gloria. Por esta obra era adecuado que nuestro Salvador haya sufrido por nosotros. Nos dice que para cumplir esa gran obra, para cumplir la asombrosa obra de la salvación, era adecuado que Cristo, nuestro Salvador, haya recibido el sufrimiento. Por eso el puesto del salvo es un puesto glorioso más alto que los ángeles. Nosotros actualmente viviendo en este mundo todavía tenemos la carne, pero nuestro puesto espiritual es más alto que los ángeles. Por eso en Hebreos capítulo 1 versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles ayudan en la obra de la salvación, sirven a los salvos, protegen a los salvos y les guían hasta el día que entran en el cielo. Cuando vayamos al cielo, los ángeles nos van a ayudar. Si vamos al cielo, nosotros somos los hijos de Dios y la esposa de Cristo, pero los ángeles no son los hijos de Dios, porque Cristo no murió por los ángeles. Los ángeles, cuando se corrompen una vez, caen en la eterna perdición. El diablo y sus ángeles son el diablo corrupto Lucifer y sus súbditos. Ellos una vez que se corrompen se pierden eternamente. Por eso, en 2 de Pedro capítulo 2 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Les ha soltado ahora por un momento y le está utilizando por un momento para que los hombres escojan por ellos mismos entre Dios y el diablo y probar al pueblo que irán al cielo para ver si son aptos. Pero al final, cuando Dios termine su trabajo, el diablo y sus ángeles perecerán eternamente. Y las personas que no han recibido la salvación, como dice en San Mateo capítulo 25 versículo 41, dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, debemos de saber que el puesto de los salvos es mucho más alto que los ángeles. No se siente real, ¿verdad? Pero es la verdad. Algunas personas dicen, soy un príncipe. Pero aunque sea un príncipe, cuando es un bebé es insignificante. No es diferente a otros niños. Mea, caga, se pone el pañal. Pero, por eso, como dice en 1 de Juan capítulo 3, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser en el futuro. Pero sin duda nuestra posición es hijos de Dios. Pero cuando Dios venga en gloria, nosotros estaremos con el Señor. Y cuando estemos con el Señor, podremos ver de verdad al Señor. Es una palabra muy asombrosa. Por eso, el primer mayor regalo de Dios es que hemos recibido el perdón de pecados. Y no hay una salvación sin perdón de pecados. Como dice en Hebreos capítulo 9, versículo 12, con su propia sangre habiendo obtenido eterna redención. La eterna redención. Y en Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención, a la vez que recibes el perdón de pecados, también somos justificados.
Recibir el perdón de pecados y ser justificado es un poco diferente, ¿eh? Recibir el perdón de pecados es que nos considera como una persona que no ha pecado nunca, y ser justificado como una persona que ha cumplido toda la ley. Por eso, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Como nosotros nos hemos hecho pecadores en Adán, también nos hemos hecho justos en Jesús. Por eso nosotros, aunque no hayamos hecho ninguna justicia, esa fe con la que creímos en esa gracia la contó por justicia. No creer es pecado y creer es justicia. ¿No es esto asombroso? Por eso dice que fuimos justificados. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No es asombroso que una persona muerta reviva? Y más decimos que una persona muerta y enterrada hace miles de años revive. Eso sería un milagro muy asombroso. Pero el espíritu que estaba muerto en Adán revivió en Jesucristo. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cuando escuchamos la palabra de Dios, si vemos en San Juan capítulo 11, dice que Lázaro había muerto de 4 días y olía mal. Y Jesús mandó quitar la piedra del sepulcro y decían que olía mal, pero él le dijo que abriesen. Seguramente olía muy mal, pero Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y las personas de alrededor pensarían, ¿este hombre está bromeando? Ya han pasado 4 días de su muerte y huele mal. ¿Acaso se cree que duerme? Pero en cuanto le dijo que saliese, Lázaro, a las personas muertas se les venda el cuerpo, y se levantó así vendado y salió. Desatadle y dejadle ir. ¿Esto qué nos quiere enseñar? Que el cuerpo es como el sepulcro, y en ese cuerpo está el espíritu muerto en delitos y pecados, muerto en Adán, como un cadáver, durante miles de años. Y ese espíritu muerto en delitos y pecados escuchó la palabra y revivió. Esto no es nada raro porque lo hizo Dios. ¿Piensan que Dios no puede hacer esto? Al final, todas las personas que murieron a lo largo de la historia, como dice en San Juan capítulo 5, versículo 28, que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno son los salvos, y los que han recibido la salvación hacen lo bueno. Aquí nos está hablando sobre el resultado de los salvos. Y los salvos que viven haciendo el bien en resurrección de vida. El cuerpo también resucita. Como dice en San Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. La carne aunque esté muerta vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El espíritu revivió cuando recibimos la salvación y la carne, aunque esté muerta, vivirá en el último tiempo con un cuerpo incorruptible. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y los que están vivos serán transformados cuando venga el Señor. Como un gusano asqueroso que se transforma en una mariposa muy bella. Esto lo hace Dios. ¿Se piensa que no podrá hacerlo? Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Son personas que viven haciendo lo malo porque no han recibido la salvación. Estas personas no van solo el espíritu al infierno, sino que como el cuerpo también ha pecado, resucitará hasta el cuerpo. Y como dice en San Mateo capítulo 10, versículo 28, destruirá el alma y el cuerpo en el infierno. Y al final resucita el cuerpo también a todos. Dios es el que revive. Y nosotros cuando recibimos la salvación, revive el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados.
Por eso, ante los ojos de Dios hay dos tipos de personas, los vivos y los muertos. Los salvos son vivos, y los que no son salvos, aunque su cuerpo ande, es como si un cadáver esté caminando. Se le llama zombie, ¿no? Esto será un aspecto muy terrible ante Dios, ¿no? Y que una persona salva se case con una persona no salva es como si un vivo se casa con un cadáver. Piénsenlo, qué terrorífico, ¿no? Por más guapo que sea, ¿pueden vivir abrazados a un cadáver? ¿Pueden vivir con un cadáver? ¿Pueden? ¿Pueden? Qué cruel, ¿no? No se puede, huele muy mal. Entonces el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados revivió. Por eso en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Recibir la salvación quiere decir que nos revivió a nosotros que estábamos muertos en pecado. Es algo asombroso, y nuestro espíritu ya revivió. Y como dice en San Juan capítulo 5 versículo 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. Y en San Juan capítulo 10 versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nos dio vida eterna, la vida eterna. Eso es vivir eternamente, la vida que no muere. No pereceremos y hemos obtenido la vida eterna. Algunas personas dicen que después de recibir la salvación, si cometes algún error, vas al infierno. Esto no es así. ¿Una persona que tiene vida eterna va al infierno? ¿Una persona salva que es hijo de Dios va al infierno? Eso no es verdad. Eso es, si has recibido la salvación con tu propio esfuerzo. Si cometes un error, se puede perder. Si lo he recibido porque yo he hecho lo bueno, entonces si cometo un error desaparece. Cuando nací en este mundo, tampoco nací porque yo hice algo, sino porque mis padres me dieron a luz. Por eso, aunque yo haga bien o haga mal, voy a seguir siendo el hijo de mis padres. Igual que esto, si he recibido la salvación, no importa si hago bien o mal, que he recibido la vida eterna y soy hijo de Dios. Pero decir que una persona salva si comete un error va al infierno es incorrecto. Por eso dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De la mano de mi Padre, nadie puede arrebatarlo. Tiene una protección de seguridad doble y triple. Como lo compró derramando la sangre, entonces no lo soltará. Si hay un objeto valioso que lo ha comprado pagando todas sus riquezas, eso es un tesoro. ¿Lo va a dejar para que se pierda? Pensemos que el tesoro más valioso lo hemos guardado en la caja fuerte del Banco Nacional, donde la seguridad es muy dura. Entonces, aunque sea un ladrón nacional, no podrá robarlo. A lo mejor puede que roben lo que está en la caja fuerte, el tesoro ese, pero el diablo no puede llevarse la vida de un salvo. Porque la vida del salvo está en las manos de Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A las personas salvas nos ha prometido que nos dará la vida eterna, la vida que no se pierde. Y por eso hemos recibido la vida eterna. Y como dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A través de la muerte de Jesús nos dio el perdón de pecados y a través de su resurrección la vida eterna. Renacer de agua y espíritu, la muerte y resurrección de Jesús y perdón de pecados y nueva vida. Por eso, a través de su muerte y resurrección nos hizo renacer y nos dio la esperanza viva.
Y la esperanza que tienen las personas de este mundo no es esperanza, sino que es un deseo que dentro de poco va a desaparecer. ¿Qué esperanza tiene esto? ¿Es una esperanza muerta? No, nosotros tenemos la eterna esperanza viva, incorruptible y que no se ensucia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para las personas salvas, ha prometido la herencia eterna de Dios. No nos ha salvado para que vivamos bien en este mundo por unos años, sino que nos ha salvado para darnos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Por eso los salvos dicen que han renacido. Y esto es seguro, ¿eh? Pero cuando dices que has recibido la salvación, se asusta la gente. Cuando yo recibí la salvación, la gente me decía que cómo podía decir que había recibido la salvación. Y si decía que había renacido, se asustaban más. Y significa lo mismo. Casarse y contraer matrimonio es lo mismo. ¿Que te has casado? Pues tendrás que morir para saberlo. ¿Que has contraído matrimonio? Ay, qué soberbio. Esto no tiene sentido, ¿no? Es porque no conocen el contenido. Perdón de pecados, ser justificado, recibir la salvación, el espíritu muerto revivió, obtener la vida eterna, renacer, ¿eh? Todo significa lo mismo. Porque no conocen el contenido. Y cuando dices que has renacido, se creen que has llegado a un límite muy alto. He nacido una vez de carne y ahora he vuelto a nacer como hijo de Dios otra vez. Born again. Renacer quiere decir nacer dos veces. ¿Y qué más quieren si hemos nacido de Dios? Y por eso en San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos recibido la potestad y la gloria de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios es algo grandioso. Porque el hijo del rey tiene potestad después del rey. Y el hijo de Dios es mucho más grande que los ángeles. Pregúntale a un ángel. ¿A que sí? Ha dicho que sí. ¿Y por qué lo diré con tanta seguridad? Porque lo dice en la Biblia. El ángel nunca podrá tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. La potestad es autoridad. ¿Saben lo increíble que es ser el hijo de Dios? El hijo de Dios nació del vientre de una virgen. Durante 9 meses lo prestó. Nació en un establo donde olía a excremento de animales sobre un pesebre. Durante 30 años vivió como hijo de un carpintero pobre. ¿Y quién es este? Es el aspecto carnal de la gloria de Dios. ¿Por qué él vino a un lugar tan bajo y mísero? Durante 30 años, como un humano, vivió sirviendo a sus padres carnales, viviendo como hijo de carpintero. Después, durante los 3 años y medio de su vida pública, vivió muy ocupado sin poder descansar. Por el día predicaba en Jerusalén y por la noche dormía con el rocío en el Monte de los Olivos. Recibió todo tipo de persecución de parte de los judíos. Era perseguido y casi moría. Al final recibió la pena de muerte y fue crucificado y murió. El Hijo de Dios. ¿Por qué habrá pasado esto a alguien que no tiene pecado? Para salvarnos. Al final el propósito es para salvarnos.
y después resucitó y ascendió y volvió a la gloria de Dios. El Señor hizo esto para salvarnos y para llevarnos a esa gloria. Nos dio la potestad de hacernos hijos de Dios. Ahora somos nacidos de Dios. Hemos nacido de Dios. Este cuerpo que nació de nuestros padres después de unos años se tiene que ir ya. Pero el Hijo de Dios es eterno. Eterno. Por eso ya nos dio la potestad de hacernos hijos de Dios. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Nos está diciendo mirad. Y lo dice para tener nuestra atención y a la vez es una interjección. Mirad. ¿Y qué tenemos que ver? Nos dice que miremos el gran amor que nos dio. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Dios, el creador de todo este universo, cuando me ve, me dice: hijo mío, hijo mío. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y salió del agua, se abrió el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En realidad, Jesús no necesita esta voz, porque Él desde el principio es igual a Dios eternamente y el unigénito de Dios. Jesús fue bautizado, pero alguien sin pecado no necesita bautizarse. ¿Pero por qué lo hizo? Por nosotros. Como nuestro representante, nos enseñó de antemano su muerte y resurrección. Y que haya venido esta voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Jesús, es porque nos lo está diciendo a nosotros los salvos a través de la muerte y resurrección de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso en Romanos capítulo 8 versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo testifica de que somos hijos de Dios. Y dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Nos ha dicho que somos los hijos de Dios, que somos sus hijos. Porque no conocen al Padre ni a mí. Hay que conocer al Padre. Si no conocen al Padre, ¿cómo van a conocer al Hijo? Y los religiosos del pueblo de Israel, escogido por Dios, ¿reconocieron a Jesús? No le reconocieron. Le llamaron hereje y le crucificaron. ¿Quién? El pueblo de Dios. ¿Entonces las personas del mundo nos reconocerán a nosotros? Es obvio que no nos reconozcan. ¿Y qué más da si nos reconocen o no nos reconocen? Entonces ya no deben de olvidar que nos fue dada la potestad gloriosa y la gloria de ser hechos hijos de Dios. Deben de sentirse orgullosos. Aunque sea pobre, y las personas del mundo me ignoren y me menosprecien, nosotros somos los hijos de Dios, y ya veremos qué es lo que pasará después. Hoy quiero hablarles no solo sobre lo que ha hecho Dios con nuestro espíritu, dándonos la salvación y la vida, sino qué es lo que hace Dios con nosotros durante la vida en esta tierra. ¿Él solo salva el espíritu y la carne lo deja aparte? ¿Nos da solo la eterna vida en el cielo y en este mundo se olvida de nosotros? ¿Nos dice nos vemos en el cielo y ya? No, no es así. En San Mateo capítulo 6 versículo 26 que hemos leído, Jesús dice: mirad las aves del cielo. Las aves del cielo. Seguro que cuando Jesús estaba diciendo esto, un pájaro se fue volando para que lo miren.
que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves no cultivan ni guardan en graneros, sino que el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús está diciendo que a las aves también las cría Dios. Las hierbas silvestres también las cría Dios. Y los lirios, considerad los lirios del campo. Cuando fui a Israel, los lirios no eran como nosotros conocemos. No eran como nosotros conocemos, sino que era una flor muy pequeña y muy bonita. Los lirios del campo, considerad los lirios. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dice que esta flor es mucho más hermosa. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Hombres de poca fe? Si cría a las aves de los cielos y a las hierbas del campo las viste así, ¿creen que no ayudará al Hijo de Dios? Si vemos en el versículo 30, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más a vosotros? Dios cría a las aves y a las hierbas del campo, una flor la viste así, y la cuida y la cría, y todo el universo lo ha creado Dios y lo cría y lo cuida. Yo, las aves bonitas, una persona me mandó muchas especies de aves en el móvil y fue la primera vez que supe que existían aves tan bonitas. Aves que veo por primera vez, obviamente se pueden ver en el documental de animales. Por eso en mi móvil, si lo pulso, aparece un pájaro. es muy bonito, con muchos colores. Y cuando veo eso, ¿en qué pienso? Ah, es la obra de arte de Dios. ¿Y las flores? Hay muchísimas especies. El amor de Dios. ¿Cuánto nos amó Dios para crear las flores de esta manera? Para alegrarnos. Creó todo tipo de frutas, de diferente forma, sabor, valor nutricional. Y cuando comemos esto, ¿no se acuerdan de la gracia de Dios? ¿Habrá aparecido de la nada? Las plantas Dios también las creó, todo para nosotros. Amó solo nuestro espíritu y nos salvó solo el espíritu y como ya hemos recibido la salvación nos dijo nos vemos en el cielo y nos dejó en este mundo. No es así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Creen al Señor de la salvación, pero ¿por qué no a éste? Creo en que mediante la sangre del Señor me perdonó los pecados y que me justificó y que revivió mi espíritu. Es asombroso, ¿no? Y cuando venga el Señor resucitará el cuerpo muerto y también cuando venga transformará mi cuerpo en gloria. Esto también lo creemos. Pero ¿por qué no creen en que la vida también está con nosotros? ¿Acaso no se lo ha dicho Dios? ¿Cuántas veces se lo ha dicho?
Si vemos en San Mateo capítulo 10, versículo 29, el versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? 1 cuarto es la moneda más pequeña. Y que estos pajaritos hayan sido vendidos por 1 cuarto se refiere a que esa ave sin valor no caerá a tierra si Dios no lo permite. Y después nos dijo, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El espíritu de una persona es más valiosa que todos los pájaros de este mundo. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y en el versículo 30 nos dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios ha contado todos mis cabellos. La persona que haya contado todos sus cabellos, que levante la mano. ¿Quién sabe cuántas pestañas tiene? Es muy complicado de contar. Pero Dios contó todos mis cabellos. Si vemos en Salmos capítulo 147, versículo 4, dice, Él cuenta el número de las estrellas. Ningún astrónomo sabe cuántas estrellas hay. Dicen que 100.000 millones de estrellas forman una galaxia y hay otras 100.000 millones de galaxias. Y también dicen que habrá otro universo aparte del que conocemos. No lo sabemos, pero dice que Dios cuenta el número de las estrellas. Y no solo las cuenta, sino que también las llama por sus nombres. ¿Se pensaban que Dios no podía hacer esto, si es quien lo creó? Que Dios haya contado todos nuestros cabellos, ¿se piensan que está contando cuántos se han caído y cuántos han crecido porque no tiene nada mejor que hacer? Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. El Señor que conoce toda mi situación. Yo no conozco mi situación. Dios lo conoce mejor que yo. No solo lo conoce, sino que me guarda. Por tanto, no os afanéis por qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni qué habéis de vestir. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Dónde desayunaré hoy? ¿Qué almorzaré? ¿Qué cenaré? ¿Dónde dormiré? De estas cosas se preocupan los huérfanos o los mendigos. Nos dice que todas estas cosas las buscan los que no conocen a Dios, los gentiles, los que no han recibido la salvación, los gentiles. Que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Decir que lo sabe significa que se va a responsabilizar. Si tiene los padres que tienen la capacidad, pero su hijo está siempre preocupado en qué como hoy, qué bebo hoy, dónde duermo esta noche, qué he visto, entonces sus padres estarán felices. Eso es un enfermo mental. ¿Verdad? Es que ¿de qué se preocupa? Él solo tiene que hacer su trabajo. Obedecer a sus padres, si es estudiante, esforzarse en estudiar. No hace falta que haga nada especial. Si hace su trabajo continuamente, sus padres estarán contentos. Los padres no deben de querer hacer a su hijo una persona especial. Eso es egoísmo. Los cristianos también no quieren hacerle especial, sino una persona normal. Un cristiano, hágale un cristiano. Su hijo que le ha dado Dios quiere hacer una persona excelente, así como un Superman. ¿Eso es lo que Dios quiere? No es así. Háganle una persona normal. Háganle un cristiano normal.
el trabajo que haga, no importa si trabaja en una empresa o es vendedor o cultivando. Solo es necesario hacerle un cristiano verdadero. Y ya después se encargará Dios. ¿Pero por qué tienen tanta avaricia? Y por eso nos reprende diciendo, hombres de poca fe. ¿Por qué creen en algunas cosas y en otras cosas no? Creen en que salvó nuestro espíritu, pero ¿por qué no creen en que en mi vida está conmigo, ayudándome y protegiéndome? ¿Por qué no creen en esto? Ha dicho que contó todos nuestros cabellos, pero ¿por qué se preocupan? ¿Tenemos algo que envidiar? Yo antes de recibir la salvación envidiaba muchas cosas, porque desde pequeño éramos muy pobres. Yo me gané el dinero para estudiar, vendiendo caramelos, chicles, helados, periódicos, limpiador de zapatos, hice de todo. Y vivía con todas mis fuerzas pensando en que yo también viviré bien. Cuando veía a alguien que vivía en una casa muy buena, me daba envidia y pensaba en que yo también voy a vivir ahí algún día, viviendo con todas mis fuerzas. Envidiaba muchas cosas, pero en cuanto recibí la salvación, ¿para qué les voy a mentir? Todo eso desapareció. Ahora soy el más feliz del mundo. Ya este mes, cuando sea 30 de octubre, cumplo 60 años de salvación. Y cada vez soy más feliz. Soy tan feliz. ¿Acaso temen la muerte? Miren, no envidiamos nada, porque hemos recibido la vida eterna, somos hijos de Dios, y Dios está conmigo y cuenta todos mis cabellos, y me ayuda en todo lo que necesito, y Dios es mi refugio. ¿De qué voy a tener envidia? ¿De qué? No debo de tener envidia de nada. ¿Tienen preocupaciones? No se preocupen. Nos dijo, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Que no nos afanemos por nada, y dejemos todas nuestras preocupaciones al Señor. Hay muchas palabras que dicen esto. No envidiamos nada, no tenemos preocupaciones, entonces ¿tememos algo? ¿Qué es lo que temen? ¿A las personas? ¿Eh? ¿Que se produzca una guerra? No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Y aunque se produzca una guerra, solo confiaré en Jehová, como dice David en el Salmos. Por eso yo pensé en esto. Hay tres cosas grandes que los cristianos no tienen. No envidian nada, no tienen preocupaciones, ¿y qué más? No temen nada. Y también hay más cosas que no tienen. A una persona se le fue la electricidad de repente y como estaba todo oscuro, preguntó si alguien tenía un mechero. Y los cristianos no tienen mechero porque no fuman. Y una persona no salva sacó su mechero y dijo, los que creen en Jesús no tienen muchas cosas. Claro, no tenemos muchas cosas, no tienen ni mechero, ni preocupaciones, ni tienen envidia, ni temor. Y las personas del mundo tienen muchas cosas. Tienen mechero, tienen preocupaciones, tienen temor y más cosas. Lo que no hace falta tener, no hay que tenerlo.
Por eso, como dice en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y decir que lo sabe, ¿qué significa? Significa que se va a responsabilizar. Pero ¿de qué te preocupas si el Dios que creó todo el universo dice que lo sabe todo y te va a ayudar? Y por eso este problema lo debemos de solucionar. Busquemos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Leamos juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Su Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo, su unigénito, por todos nosotros. Aquí en vez de decir por todo el mundo, dice por todos nosotros, porque se lo está diciendo a los salvos. Todos nosotros creemos en que lo entregó por todos nosotros los salvos. Somos los que creemos. El que lo entregó hasta ser crucificado. El que entregó a su Hijo. ¿No nos dará todo gratis como un regalo? ¿Y qué no nos dará aquel que entregó a su Hijo hasta la muerte? ¿No se refiere a esto? Ustedes, la preocupación es la desconfianza, lo saben. ¿Por qué se preocupan si Dios dice que estará con ustedes? ¿Por qué se preocupan? ¿Porque son pobres? Dios empobrece y también da en abundancia. Jesús era muy pobre, no tenía ni dónde apoyar su cabeza. Nació en un pesebre. ¿Alguien ha nacido en un pesebre? Todos han nacido en un hospital muy bueno. Jesús era muy pobre. En aquel momento, el carpintero era un oficio despreciado, y él vivió 30 años como hijo de carpintero. Y los 3 años y medio no tenía dónde recostar su cabeza. Dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Aún así quieres seguirme? Y los discípulos que seguían a Jesús durante 3 años y medio se fatigaron mucho. Y el apóstol Pablo estuvo desnudo, en hambre, encarcelado, pasando frío, temblando y azotado innumerables veces, varias veces casi muerto. Y fue a Roma y predicó durante 2 años y murió decapitado. ¿Por qué? Si Dios estaba con él, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué estuvo desnudo, en hambre, encarcelado, pasando frío, temblando y azotado innumerables veces? Varias veces casi muerto y murió decapitado. ¿Por qué? Esto antes era una tarea que yo tenía y después entendí, ¿no? Que después de predicar y ser azotado y con grilletes ser encarcelado en lo más profundo de la cárcel, por la noche se le aparece y le llama: Pablo, no morirás, no temas. Al igual que predicas aquí, irás a predicar a Roma. No se puede entender, ¿verdad? Si Dios está con él, pues hará que no sea azotado y no sea encarcelado, pero después de ser azotado y encarcelado se le aparece llamándole: Pablo,
¿Por qué será esto? Sería bueno vivir por Dios en medio de abundancia y comodidad, pero Dios se alegra más cuando obedecemos en la gran pobreza y en la situación difícil. ¿Lo saben? Por eso Pablo tenía una enfermedad en su cuerpo. ¿Por qué? Pues si se enaltecía en soberbia, porque la gracia que recibió Pablo era muy grande. Y dice que él oró hasta 3 veces para quitar esta enfermedad, esta espina. La espina, cuando está clavada, no te mueres, pero duele mucho. Y oró 3 veces para que le quitase esta espina. Pero Dios le dijo, no, para ti es bueno tenerla. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo estaba más preocupado por si el poder de Dios se apartaba de él. Porque cuando eres soberbio, el poder se aparta. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, para enseñarnos a confiar en Dios en medio de la pobreza. A veces nos da abundancia y a veces pobreza. Nos da y también nos quita lo que nos ha dado. A Job le dio mucha riqueza, ¿verdad? Pero se le quitó todo en un momento. Todos sus 10 hijos se murieron de repente y toda su riqueza se la robaron los ladrones. Y se enfermó en todo su cuerpo y se rascaba con un trozo de teja. Y sus amigos estaban tan impactados que durante días no le decían nada y al final le dijeron que eso le pasaba porque tenía algún pecado. ¿Job recibió ese castigo porque tenía algún pecado? ¿Por qué le habrá pasado? ¿Qué dijo Job? ¿Y su mujer qué le dijo? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su mujer le reprendía de esta manera. ¿Y qué dijo Job estando en esa situación extrema? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él decía, si Dios me ha dado esta gran bendición, pues también me dará este sufrimiento, y hasta el final no maldijo a Dios. Sufría tanto que maldijo el día en el que él nació, pero hasta el final no maldijo a Dios. Y después de pasar todos estos sufrimientos, Dios le bendijo el doble. En Santiago capítulo 5 dice que después de pasar todo el sufrimiento, sabéis qué bendición le dio Dios. El doble está escrito en Job. Le dio el doble y yo pienso que a nosotros no nos lo da en esta vida, sino que quiere darnos la gloria eterna. Nos hace pobres para enseñarnos la manera de poder confiar más en el Señor en tribulaciones. Por eso, si vemos en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Hubo momentos en los que Pablo tenía abundancia, ¿no? Y él, desplazándose con abundantes donaciones, pues habrá pasado hambre. A veces era demasiado pobre y también estaba en abundancia y en pobreza, pero por más abundancia que tuviera, se satisfacía por el Señor y daba todo al Señor. Y por más pobre que fuera, se satisfacía en el Señor y confiaba en el Señor. Y por eso dijo, sé vivir en humildad y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Habrá momentos en los que Dios nos dé mucho dinero y entonces Él verá qué hacemos y dónde utilizamos este dinero.
Pensemos que de broma compramos un boleto de lotería. Imaginemos que hemos ganado 100 millones de euros. ¿Qué van a hacer? ¿Eh? ¿Van a gritar y se van a morir? Vamos a estar pensando en cómo utilizar ese dinero, ¿no? Por eso, si vemos a las personas que han ganado la lotería, hay personas que tienen un final malo. Lo primero, se compran la mejor casa y el mejor coche. Y después, todo lo que tiene en casa lo tira y lo cambia por cosas nuevas. Y también se cambia de esposa. Y tampoco trabaja. Siempre está saliendo a beber con sus amigos. Y después se muere. Y se muere pronto. Si obtienen esto de repente se vuelven locos. Y esto es el caso de los mundanos. Pero pensemos que un cristiano gana la lotería de 100 millones de euros. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Eh? ¿Soñarán en invertir esos 100 millones para convertirlos en 1000 millones? ¿Comprar un edificio? ¿Un jet privado? ¿Viajar por todo el mundo? Podrán planear muchas cosas. ¿Pero qué van a hacer? Si tuviese dinero me gustaría dárselos para ver qué hacen. Los cristianos deben de calcular bien. Si de repente obtienen 100 millones, pensando que me lo ha dado Dios, debemos de devolverle todo a Dios. Para la construcción del centro de retiro, wow, se podrán construir unos cuantos más edificios. Y unos 50 millones para la misión mundial. Deben de calcular perfectamente para Dios. Pero lo que hacen que es comprar una casa buena, comprar un buen coche y después viajar por todo el mundo, comer comida rica y esto y lo otro. Entonces morirán pronto. De todas maneras, hay momentos en los que Dios nos da y estará viendo cómo lo utilizamos. Y si lo utilizamos mal, nos lo quita todo. Esto es verdad, no es una broma, yo lo he visto. Montan un negocio y gana mucho dinero y no sabe qué hacer y empieza a volverse loco para hacerse más rico. Y cómo no, perdió hasta la casa en la que vivía. Hay que tener cuidado. Y si no tenemos nada, ¿qué más da? Jesús, mi Señor, estás en mi corazón y me quedo satisfecho solamente contigo, Señor. Me quedo satisfecho solamente con el Señor. ¿Qué más da si me quitan todo si el Señor está conmigo? Doy gracias de tener la vida. Doy gracias porque me salvó y por permitirme hacer el trabajo por el Señor. Y si me lleva rápido, doy gracias por haberme llevado rápido. ¿De qué se preocupan? ¿Hay preocupaciones? No hay. Veamos en Hebreos. Hebreos capítulo 13.
Hebreos capítulo 13, versículo 5. Versículos 5 y 6 les leo yo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo que me pueda hacer el hombre. Yo, hace mucho tiempo, entendí esta palabra como cuando entendemos el Evangelio. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. También está escrito en 1 Timoteo capítulo 6. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sin importar lo que nos dé, sustento o abrigo, debemos estar contentos si nos lo da Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Debemos de satisfacernos con las cosas actuales. Las personas, cuando ven a otra persona que vive mejor, piensan, ¿cuándo podré vivir yo así? Pero hay muchas más personas que viven más pobres que tú. ¿Lo saben? Cuando fui a India, había millones de personas que no sabían lo que era sentirse lleno del estómago toda su vida y morían. Porque su estómago nunca fue satisfecho. Y estaban desnutridos y flacos y parecía que no podrían vivir mucho. Y no sabía qué hacer al ver a los niños. Hay mucha gente pobre que está muriendo ahí. Casi todos comen solo 2 comidas al día y ni eso se come bien. Y nosotros comemos tan bien que queremos algo más rico, mejor. Debemos de conocer bien nuestra posición y guardarlo bien. Y debemos satisfacernos en lo que tenemos presente, porque nos lo ha dado Dios. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nos ha dicho que no nos desamparará ni nos dejará. ¿Pero de qué se preocupan? Si soy pobre, entonces el Señor quiere que en medio de esa pobreza vivamos confiando y satisfaciéndonos en el Señor. Y si estoy en abundancia, pues esa abundancia, no utilizándola por sí mismo, sino que hay muchas cosas en las que utilizarlas por el Señor. Ayudar a los hermanos pobres en la obra del Evangelio, para sí mismo utilizando un poquito y utilizando mucho más por el Evangelio. Si una persona sabe utilizar bien el dinero, Dios le da. Si Dios le da dinero a alguien y esa persona lo utiliza mal, le quita hasta lo que tenía y no le da. Porque si tiene mucho dinero, perece rápido, por eso no le da. Y si sabe utilizar bien el dinero, Dios se divierte dándole más. Porque si le da más, lo utiliza mejor, y si le da más, lo utiliza mucho mejor. Por eso, al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Al que tiene, ¿por qué le da más? Porque lo utiliza bien. Pero si utilizas mal lo que nos ha dado, nos quita hasta lo que tenemos. No es una broma. En la Biblia hay muchas palabras sobre esto, y de verdad ocurre en muchos casos así, y ahora también.
No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es mi ayudador, Dios es mi patrocinador. Yo iba solo, llevando únicamente la Biblia durante muchos años. No tenía ni mochila, solo llevaba la Biblia. Si lo pienso ahora, no me acuerdo ni dónde dormí, ni qué comí. Pasé hambre muchas veces y también lloré muchas veces. Y por eso no temo nada. Yo ahora vivo bien. Y aunque sea pobre, no temo nada. De verdad. Ser pobre también es divertido. Es emocionante. Si vivimos confiando en el Señor y el Señor está con nosotros, es divertido. ¿Tienen miedo? ¿Cuándo dijo el Señor que nos iba a abandonar? El apóstol Pablo estuvo desnudo, en hambre, encarcelado, pasando frío, temblando y azotado innumerables veces, varias veces casi muerto y murió decapitado porque Dios le desamparó. No es así, eso es el mayor honor. Cuando Pablo fue azotado y encarcelado por la noche, ¿lloró o alabó? Si vemos en San Lucas capítulo 16, cuando fueron azotados y mientras estaban encarcelados en lo más profundo, por la noche Pablo y Silas alabaron, haciendo sonar las cadenas. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas de las celdas. Fue un milagro. Y esa misma noche toda la familia del carcelero recibieron la salvación. Cuando vengan sufrimientos, no digamos, Dios, ¿por qué me has desamparado? El Señor es mi ayudador. El Señor es mi patrocinador. Y después de saber esto, estaba muy agradecido. Y lo asombroso es que después de saber y conocer esto, ya no me preocupaba de esto, pero después de esto ya no me faltaba nada. Es muy raro. Y cómo, no sé cómo contarles esto. En el pasado fue así, en el presente sigue así y seguirá en el futuro. Ahora vivo muy bien, en una buena casa, montando en un buen coche y siendo recibido por los hermanos. Pero no quiere decir que esté satisfecho por tener eso, ni que sea feliz por tener eso. Y en el futuro no importa qué dificultad tenga, que mi corazón no cambiará para trabajar por el Señor, en el pasado y en el presente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy aprendiendo poco a poco. Y no tengo ninguna sospecha de que el Señor siempre está conmigo ayudándome. Y mi anhelo es que mientras mi corazón lata en este mundo, que pueda seguir haciendo el trabajo que me ha encomendado Dios y cuando termine mi trabajo, que me lleve. Es verdad, no deseo nada más. No necesito hacer algo grande, sino solo lo que yo puedo hacer. Y mientras trabaje en lo que puedo, cuando el Señor me diga ven, iré ante el Señor con agradecimiento. El apóstol Pablo también, antes de ser decapitado, dijo en 2 Timoteo capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya sabía que se acercaba la muerte. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Esto es verdad. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo consumado es.
¿Qué significa consumado es? Que está satisfecho. Jesús vino a este mundo e hizo todo lo que tenía que hacer. Cuán bueno sería que cuando terminemos nuestra vida podamos terminarla diciendo gracias y aleluya, devolviéndole la gloria a Dios. Pero cuando se acerca la muerte, no deberíamos de decir que si hubiese sabido esto, no hubiese vivido como cobarde y buscando las cosas vanas del mundo como un cobarde. No podemos decir esto. Mientras esté en vida, hay cosas que hacer por el Señor y debemos de vivir valientemente. Por eso, Él es nuestro ayudador, ¿verdad? Pero no nos ayuda sin más, sino que hay una condición. Busquemos en San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Versículo 33. Capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente dice. La palabra primeramente, ¿qué es lo primero que debemos hacer? En nuestra vida, ¿cuál es la prioridad principal? En nuestra vida también hay cosas que hay que hacer primero y cosas que se pueden hacer después. ¿Y qué hay que hacer primero? Pues lo más importante. Y las cosas menos importantes se dejan para después. El Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es la orden del Señor que da a todos los cristianos salvos. No se lo ha dicho a alguien especial. Nosotros somos salvos y nos hemos hecho hijos de Dios. Y nos ha prometido el cielo eterno. Y nos ha dado la vida eterna. Personas que tienen la vida eterna, ¿acaso les da miedo morir? La ruina del mundo es el levantamiento de la vida eterna. Cuando nos graduamos de la universidad de adversidad, entramos a la universidad de la vida eterna. Pero mientras vivimos en este mundo, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es su reino? El reino de Dios. Vamos a ver en San Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es esta oración que enseña el Señor? Padre que estás en los cielos. Our Father in heaven. Padre que estás en los cielos. A ese Dios que creó los cielos y la tierra le podemos llamar Padre. Entonces, santificado sea tu nombre. Es importante santificar su nombre. Y nosotros, ¿cómo podremos santificar el nombre de nuestro Padre Dios, el Padre que nos salvó? ¿Qué debemos hacer? Venga tu reino. ¿A dónde viene el reino de Dios? Viene a los corazones de los salvos, y cuando otras almas reciben la salvación, viene el reino. El reino se refiere a que por cada alma que va recibiendo la salvación, el reino se amplía. Orad así: venga tu reino. Nosotros desde mañana tenemos el seminario. Y dentro de las personas que no son salvas está el infierno.
Y cuando recibes la salvación, el infierno cambia al cielo. Y en el reino de Dios se suma un territorio más. Hay 3 condiciones para un país. Son el territorio, el pueblo y el gobierno. Está en el gobierno, el territorio y el pueblo. El gobierno es Dios y el territorio el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero en un país, por más grande que sea el territorio, este territorio sin un pueblo no sirve para nada. Y recibir la salvación es hacerse el pueblo que entra en el reino de Dios y quita los territorios gobernados por el diablo. Después de que el reino prospere, el rey volverá. Cuando el pueblo que va a entrar al reino esté preparado, el rey vendrá. Nos ha dicho que salvemos ese reino, santificando el nombre del Padre Dios. Si obedecemos, podrá ser santificado. Y también predicando el Evangelio, cuando las almas de las personas sean salvas, podrán entrar al reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Buscad el reino y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es la voluntad de Dios. Las personas salvas obedecen a la palabra de Dios. Y que los hermanos salvos se amen los unos a los otros es cumplirse la justicia de Dios. Predican afuera y reciben la salvación, y por dentro obedecen a la palabra y a la voluntad de Dios. Y la voluntad, como en los cielos, la voluntad ya se decidió desde el cielo, y de igual manera se cumplirá en esta tierra. ¿Pero dónde? En la vida de los salvos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios. Predican el Evangelio del Reino y la voluntad de Dios se cumple en nuestros corazones y en nuestra vida. Y después, el pan de cada día, dánoslo hoy. Entonces nos da todo lo que necesitamos. Si no santifican el nombre de Dios y no saben qué es venir el reino de Dios y no saben qué es vivir según la voluntad de Dios, y si solo le pedimos danos el pan de cada día, ¿se creen que nos lo va a dar? Hay un orden. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es la condición. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y lo que necesita nuestra carne nos lo añade. Dios cumple las promesas. Sin falta las cumple. Y yo lo sé. Y no puedo dudar de esto. Y los que rompen la promesa porque no creen en la promesa son personas que no creen. Y como no creen, pues no lo hacen. Y en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, dormidos o despiertos, solo piensan en qué comeré, qué beberé, qué vestiré, cómo dormiré y cómo podré vivir bien y comiendo bien. Y el reino de Dios y su justicia lo buscan cuando se acuerdan y si les sobra tiempo y si no, pues nada. ¿Esto es la vida cristiana? ¿Cuál es la prioridad principal en la vida de los cristianos? Piensen en la prioridad. Primero. En inglés, first, second, third. Primero, segundo, tercero. Pero ¿cuál es lo primero? Es que siempre durmamos o no buscar el reino de Dios y su justicia. Buah, pero eso solo lo hacen los pastores. ¿Cómo? ¿Dónde dice que solo los pastores? Es la orden seria del Señor para todos los cristianos salvos. Ahora, desde mañana durante una semana estamos en un estado de emergencia. Ahora Estados Unidos, Corea y Japón están llevando a cabo un entrenamiento militar juntos
porque Corea del Norte está lanzando misiles y en cualquier momento puede empezar una guerra. Pero nosotros no tememos esta guerra, porque mientras los cristianos estén trabajando en la obra de Dios, predicando el Evangelio, Dios protege ese lugar. Nosotros tenemos otra batalla. Los cristianos tienen la batalla con el diablo. No tengan miedo. Oren juntos por esta obra. Y aunque sea una alma, porque una alma es más preciosa que todo el mundo. ¿Y qué voy a hacer yo para salvar esa alma? Orar, sacrificar tiempo y materiales. Y aunque no podamos dar nuestra vida, hay otras cosas que sí podemos hacer. Y por eso, desde mañana, durante una semana, oremos todos juntos y con toda nuestra mente y corazón, esforcémonos en predicar el Evangelio. Y primero, hacer las cosas que se deben hacer primero, y trabajando todos juntos debemos de alegrar a Dios a través de que muchas almas se salven. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nos amaste primero cuando todavía no te conocíamos, y cuando éramos pecadores, Señor, tú moriste por nosotros, y perdonaste nuestros pecados eternamente con tu sangre preciosa. Y agradecemos la gran gracia y asombrosa gracia con que nos salvaste. Nosotros los salvos, ahora, con todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, somos tuyos. Lo que queda de vida, si vivimos por el Señor, vivimos, y si morimos por el Señor, morimos. Y queremos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y en el seminario que empieza desde mañana, te pedimos que muchas almas reciban la salvación. Señor, que consideras un alma más preciosa que todo el mundo, guía a las almas que están en nuestro alrededor y que muchas almas puedan recibir la salvación. Y para poder hacer esto, en medio de trabajar, cooperando todos juntos y unánimes, queremos que muchas almas reciban la salvación para que sea de tan agrado hacia Dios. Y para esto te pedimos que nos puedas utilizar a todos según tu voluntad. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.